Hola, ¿cómo están? Que Dios le bendiga grandemente, que este día pueda ser un día muy bendecido, prosperado y como se dice en Victoria, podamos tener un amanecer en la presencia de Dios y que podamos caminar y encaminarnos en los justos juicios de Dios. Y caminar en los justos juicios de Dios sería obrando lo que es justo verdaderamente, ¿verdad? En este tiempo quizás es un tiempo donde nos toca pasar procesos, situaciones, momentos donde nosotros vemos que si la fe que verdaderamente decimos tener en Dios ahora se está como en prueba, está en prueba para ver que cómo vamos a afrontar, a qué nos vamos, con qué situación nos tenemos que, o sea, vivirla para ver si verdaderamente nosotros estamos confiando en Dios. Dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que tener ni temer, o sea, de ningún mal, porque Dios verdaderamente dice, está conmigo, está contigo, está con nosotros, y eso es verdad. Muchas veces pensamos, y es lo que me llevaba un poco a reflexionar y a pensar, a veces uno dice, se confía mucho de sí en la persona y de sí que si tuviera tendría de sí el corazón y lo haría. Me ayudaría, estaría. Y cuando uno conoce a alguien que decir que te imparte esa seguridad, decir, sé que si le pediría algo, no se negaría porque conoces el corazón de esa persona y sabes hasta qué punto está dispuesta a atenderte, a darte una mano, ¿verdad? Y en ese momento de decir, cuando uno reflexiona y dice, y si esta persona, me venía a memoria la palabra que dice Señor, dice, si vosotros siendo malos, dice saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre que está en los cielos, Espíritu Santo, a los que le piden? Y es para pensar, porque dice, si tu hijo tiene hambre y te pide pan, no le vas a dar una piedra. Y si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente, es lo mismo. O sea, si tu hijo te está diciendo, mamá, tengo hambre, o sea, quiero pan, no le vas a dar, no le vas a dar algo que no se puede comer. O si tu hijo te dice, mamá, me siento mal, y no le vas a tratar, o sea, con una expresión de sí, a mí que me importa. No, uno iría, o sea, hay palabras, expresiones como piedra, y uno iría y diría, qué es lo que te pasa, hijo? O sea, uno dedicaría ese tiempo como verdadero hijo de Dios que somos, como reflejo que nuestro Padre también hace así para con nuestra vida, Él se interesa en nosotros. Creo que es ahí donde dice que uno debe amar al prójimo como a uno mismo nos gustaría ser amado, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos mal, ¿qué es lo que esperamos de las personas? Esperamos que las personas nos escuchen, que estén atentos, que le interese, o sea, lo que le estamos contando, que, o sea, que diga, bueno, le interesa, le importa, me está prestando atención. Y entonces, sí, cuando uno va a decir, trata de hablar con alguien y esa persona no te está ocupado en sus cosas y no te presta atención, uno se siente mal, decir, y después se considera mi amiga, después se considera mi amigo, y qué se cree, no le voy a contar más nada, y entramos con esa mentalidad de pensar así. Pero es por eso, dice que muchas veces nuestra actitud se refleja en lo que nosotros verdaderamente estamos haciendo. Por eso decía, si tu hijo está mal, entonces decí, interesate en lo que le pasa como si se tratara de ti. Hacé las obras que te gustaría que hagan contigo. Y en este tiempo y en todos los tiempos, o sea, que reste de nuestras vidas, siempre vamos a tener algo para que aplicar. Siempre ponernos en ese lugar, decir, seamos con los demás como nos gustaría que los demás puedan ser con nosotros. Y
¿Y qué es lo que te gustaría que hicieran con vos? ¿Qué es lo que te gustaría que te dijeran a vos? Como cuáles son las palabras que te gustan, que te las expresen a ti. ¿A quién no le gusta que lo traten con cariño? ¿A quién no le gusta que le pidan las cosas de buena manera? A todo, ¿verdad? O sea, uno como persona, o sea, nadie nos gusta que vengan y nos pidan decir, Evo, pásame tal cosa, como con esa autoridad, ordenando a las personas y como creyéndose cosa así, sin, por favor, ¿me podrías alcanzar tal cosa? Y decir también, o sea, aprender a decir gracias, aprender a dar un consejo a tiempo, aprender a compartir. Y en este tiempo se dice que muchas veces el teléfono ocasiona cierta distancia en las personas y es verdad. Porque cuando uno quizá está en la mesa, podría decir, está más conectado con el que está de aquí a cierta distancia lejos que con el que tenía al lado. ¿Por qué? Porque la comunicación se va perdiendo y uno va teniendo más comunicación con el que está lejos. Sabe más de vos o quizá uno sabe más de esa persona que el que tenés al lado. Entonces es algo que no se debe perder en el vínculo familiar, decir la comunión, poder que no se pierda el orden. Como hijo de Dios debemos mantener una comunión, un respeto, como se dice, ser una iglesia ordenada. Y cuando decimos iglesia nos referimos a las personas, ser persona ordenada, dispuesta a estar siempre ahí, para ver, dice que nosotros somos personas, como decía el Señor, yo aún siendo el Hijo de Dios, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y qué bueno es decir, tener esa actitud, ¿en qué te soy útil? O decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te gustaría que te ayude? Dice la palabra de Dios, hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Por qué decimos eso? Cuando podemos hacer algo por alguien, se ve que hay en ti una capacidad de poder, como dice, salvaguardar o ayudar a esa persona que está necesitando. Muchas veces hay personas que dicen, uy, quisiera arreglar, no sé, pudiera decir este control, quisiera arreglarlo, no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Y cuál es el problema? Entonces yo voy a tratar de buscar siempre una forma y decir, muchas veces decir, es simple, bueno, está roto, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Tenemos, hay que cambiarlo, hay que, no sé, poder, vienen respuestos, te voy a llevar, te voy a indicar cómo se hace. Entonces yo tengo la pieza, yo vendo tal cosa. Y entonces, sí, muchas veces facilitamos, rompí, te voy a tener que comprar uno. Y no es muchas veces así. A veces no ahogamos en un vaso de agua, como quien dice, nos ahogamos en un vaso de agua y muchas veces llevamos a un extremo muy grande las cosas y, y no siempre es tan difícil. Cuando las cosas las podés compartir y podés ver qué es lo que se puede hacer, dice que las cosas siendo la de a dos siempre va a ser mucho mejor. Por ser en mi casa, veo la habilidad de mi hijo, veo la habilidad en mi hija y cuando trabajamos en conjunto, es decir, trabajamos en equipo, las cosas son más fáciles. Antes tenía una mentalidad yo de pensar de que todo lo tenía que hacer yo y que solamente uno puede hacer las cosas bien. Y nosotros tenemos que aprender a dar la oportunidad que otro también se exprese lo que sí puede hacer y lo mejor que puede dar. No siempre pensar que tenemos que ocupar el primer plano, el primer lugar, o decir, ¿por qué? Porque un día nosotros nos vamos a hacer grandes,
vamos a tener que partir, no vamos a estar y no vamos a ir. ¿Y nuestros hijos qué? O sea, ¿qué habrán tenido de nosotros? Entonces nosotros debemos reflejar lo que hemos aprendido, enseñarle a ellos. Si hay un grado de sabiduría, si hay una capacidad en tu persona, entonces decí impartirle, decí eso a tu hijo, a las personas con las cuales te asocias. Si las cosas se hacen así, las cosas se arreglan así. Yo aprendí esto de la vida. A mí me tocó, o sea, pasar por muchas etapas en mi vida y también, o sea, cada circunstancia desató a que yo también aprendiera muchas cosas. Entonces, digamos, se activó mucha habilidad según la circunstancia que me tocó vivir. Y muchas veces vas y te encontrás con personas que, digamos, ni siquiera si saben fritar un huevo, diríamos así, por así decirlo, porque es una realidad, hay personas. Pero decir, y cuando uno piensa, eso no hacer algo no te hace mejor persona, ni tampoco te hace peor persona, pero enseñar es bueno y aprender también es bueno, porque va a haber momentos en la vida de que no siempre uno va a estar al lado de la persona para guiarlo, para instruirlo, sino que una enseñanza debe quedar en la mentalidad de uno para siempre. Esta enseñanza que debe quedar para uno para siempre, en los momentos que esta persona esté viviendo ciertas circunstancias, recordará esas cosas que aprendió de que tú le inculcaste. Entonces dirá, esto lo voy a poner en práctica. Y esa enseñanza que tú dejaste no solamente va a quedar ahí, sino que va a ser impartida a otro. Y nosotros dice que debemos ser solucionadores de problemas. No decir yo voy a aprender algo, ay, yo sola quiero saberlo, yo me voy a quedar esto para mí, para yo ser inteligente. No, esto es algo para compartir. Cuando Jesús vino, y estaba el ciego, dice que él agarró y tomó barro en sus manos, lodo, y le untó en los ojos, y le dijo, ve y báñate. Él lo mandó a un lugar donde se tenía que bañar, y dice, lávate los ojos y verás. Y muchas veces tenemos esa respuesta. Hay una persona que está cegada, hay una persona que no puede ver desde su infancia, y podemos también trasladar esa situación a este tiempo y decir, ahí en la parte visión o en la realidad o en las cosas que muchas veces nos toca vivir. ¿Cuánto estamos cegados muchas veces con idea, con pensamiento, de cosas que creemos que ya uno va a morir ciego, o que va a morir mudo, yo no puedo hablar, yo no puedo ver cómo vos ves las cosas, yo lo pienso de otro punto de vista, vos tenés tu idea, yo tengo la mía, pero no. El Señor dice que le puso lodo para que pueda ver. Agarró, le untó y le dijo, y anda y lavate. Una gran enseñanza. Sacate lodo de los ojos. ¿Quién mejor que uno puede sacarse de sí la venda de los ojos? ¿Quién mejor que uno aclarar esas dudas que uno muchas veces tiene dentro? Amamos la vida que Dios nos da. Tenemos un valor muy grande y muy importante, porque dice que Jesús dio la vida por nosotros. El Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y si verdaderamente no sirvieras, si verdaderamente sería una persona que no vale la pena perder el tiempo, dedicar el tiempo a enseñarte, a guiarte, a aplicarte. Decir, muchas veces hay expresiones como que dicen las personas, esta persona no cambia más.
pero Dios dio la vida por ti. Dio la vida porque te amó, dice, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te había escogido y Él te amó. Tú no pagarías algo tan importante. Yo, no sé, tú no darías la vida de tu hijo por alguien que no sirve, por alguien que no vale la pena. Yo tengo que verdaderamente saber que esa persona tiene un valor muy grande, un valor muy importante, para decir, yo me la voy a jugar a hacer esta. Y Dios hizo eso, se la jugó por ti, se jugó por mí, se jugó por todos nosotros. Entonces hay capacidades. Y en este tiempo es muy importante poder mirar eso, confiar en Dios. ¿Estás pasando circunstancias? ¿Estás pasando momentos difíciles? Busca la presencia de Dios. No te aísles en un mundo en donde uno muchas veces cree que nosotros tenemos la solución, en donde queremos arreglar las cosas. Todo se verá reflejado en las obras que puedas hacer. Dice la palabra que conforme lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y muchas veces decimos, ¿por qué estoy como estoy? ¿O por qué me pasa lo que me pasa? Y entonces, en vez de decir, en vez de quejarme, y como que diría, voy a mirar un poquitito hacia adentro mío, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? Algo debo aplicar en mi vida. Y entonces nos damos cuenta que hay muchísimas cosas por qué trabajar en la personalidad de uno. Muchísimas cosas. Cuando empezamos a ver esa en la profundidad de nosotros y empezamos a ver las cosas, decir cómo puedo ser mejor persona, siempre para ser mejor persona, siempre debemos acudir a Dios primeramente, hablar con Dios, como se dice en la oración, pedirle. Dice que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace. Pero lo que nosotros podemos hacer, Él nos ayuda a que sí podamos hacerlo. Entonces, decir, yo voy a tomar una decisión. ¿Y cuál será esa decisión? Hablar con Dios en la oración, leer la palabra, que será mi manual de instrucción, para que ahora yo me vea el reflejo de lo que yo debo cambiar. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, y la palabra se divide en Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y uno dice, ¿y para qué? ¿Y para qué me sirve esta historia? ¿O de qué me vale, o sea, saber esto? Y uno podría decir, ¿por qué Dios la escribió? Primeramente para que la leamos. Y lo que vivieron estas personas en la antigüedad, ¿en qué puedo aplicarla en mi vida? ¿De qué me es útil? A esta persona tuvo este resultado. A mí la voy a aplicar en mi vida para hacer. Entonces dice que los errores de otros te ayudan a no cometerlo tú también. Entonces cuando dice que lo que edifica es lo que yo debo recibir y lo que no me edifica es lo que debo, rechazar. Entonces yo tengo lecciones de la vida que me van a llevar a ir mejorando los pasos, y a la vez también historias como las que pasó el apóstol Pablo, de verse pasando circunstancias, el apóstol Pedro, Juan el Bautista, predicaron por el Señor, dieron su vida, lo que era antes esta situación, y ahora yo que tengo toda posibilidad de estar re bien, me estoy quejando de la vida. Entonces como que te lleva a una reflexión para que uno empiece a pensar la realidad de las cosas. A veces estamos tan centrados en lo que a uno nos pasa, pero cuando empezamos a ver la realidad de las cosas, empezamos a tener otro punto de vista. Y quizá estás deprimido, quizás estás deprimida, porque sí, la vida te golpea. Es verdad, se surgen muchísimas cosas, como pérdida de seres queridos, problemas en la economía, quizá la falta de trabajo, pero hay muchas posibilidades de salir adelante. Se puede ver reflejado en la historia de los demás, personas que
verdaderamente son ejemplo para nuestras vidas y es lo que nosotros debemos tomar y también lo que nosotros debemos saber que debemos ser ejemplo, porque hay una palabra, una enseñanza que me gustó muchísimo cuando me tocó aprenderle, decía, tenés cuidado, porque cuidado con el niño que te sigue. Entonces hay un niño que te sigue, que siempre te está viendo los movimientos y siempre aprende de vos. Es como decir, el hermano más chico siempre va a querer aprender de lo que tú hagas. Entonces siempre vamos a ser un reflejo, un espejo para los demás. Entonces debemos dar esas cosas mejor. En vez de dar un plato de legumbre, diríamos así, vamos a dar pan, vamos a dar palabras que alienten, que edifiquen y algo muy importante, cuando empezás a aprender de Dios, empezás a adquirir un conocimiento, qué es lo que verdaderamente Dios piensa respecto a lo que hiciste anteriormente, pero en el momento que empezás a aprender y entendés lo que estás leyendo y entendés el resultado de las cosas, entonces sos consciente de las decisiones que vas a tomar en el futuro. Y entonces si yo necesito ayuda, necesito salir de tal situación y necesito un medio, ¿cómo puedo hacer? Ya tenés la oración, ahora tenés la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta de Hebreo que es importante el congregar en las reuniones y no abandonar el reunirnos, porque incentivándose al amor uno a otro. Cuando uno va a la iglesia y estás en las reuniones, siempre vas a tener una palabra que te va a edificar, justo la palabra de lo que tú estabas necesitando, es lo que el pastor, quizá el profeta, un hermano, le tocó dar. Y te habló y decís, Dios hoy me habló, verdaderamente Dios hoy me habló porque yo me sentía mal. Y esta palabra me edificó, esta palabra levantó mi espíritu, me ayudó y hoy me siento con todas las pilas y es verdad, tienen razón. Y empezás a ver la vida de otro punto de vista. Y así empezás a contagiar a muchos para que también puedan seguir el camino que tú seguís. Y entonces, aplicamos, ya dejamos, empezamos a desechar lo viejo, como dice, Dios lo tira atrás y no lo toma en cuenta, tú tampoco lo tomes en cuenta. Si hasta hoy erraste, échalo atrás, lo nuevo es lo nuevo de parte de Dios, lo que a Dios verdaderamente le importa. Las cosas nuevas que tú puedas hacer, las cosas que te salen de acá de adentro y decir yo verdaderamente quiero hacer las cosas bien, son las que Dios verdaderamente valora. Dice que el que le presta al hombre, el que da algo, le está prestando a Dios. Entonces si tú estás prestando este tiempo a prestar una atención para hacer de edificación para otro, dice, lo estás haciendo con Dios. Y en los momentos que tú también precises, Dios siempre tendrá atento su oído a lo que tú necesites. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca abandona. Dios no está, decir, cuando estás pasando un momento difícil, decir, ¿por qué no está Dios? ¿Por qué me siento sola? Ya busqué de todas formas, de todos los medios. Si no estaría Dios, no tendría la fuerza para soportar ciertas cosas. Si no fuera por la ayuda de Dios, no hubiera aguantado tantas crisis, tanto momento difícil. Y Dios siempre te sostiene, te sostuvo y te sostendrá, pero siempre que permanezca en Él. Por eso en estos momentos que quizás estás pasando momentos difíciles, te animo a que creas a Dios, busque su ayuda, busca alinearte a Él a través de la oración, a través de la palabra que de mucha edificación. Es como comer. Si no comes de la palabra, el espíritu se va muriendo y termina en un estado de muerte en vida. Si te sentís muerto en vida, andas como, nada tiene sentido, pero cuando empezás a aplicar la palabra y la lees,
tu espíritu empieza a vivificarse, y cuando empezás a asistir a las reuniones, siempre tendrá la palabra, el manjar que Dios prepara en cada reunión para tu vida. Llévate de los ministros de la casa, llévate de lo que sueltan aquellos hermanos que Dios usa a través de un púlpito, en un altar, y Dios empieza a soltar palabra para que te enseñen, porque son tiempo invertido para ti, son tiempo que Dios tocó, Dios usó. ¿Para qué? Para que podamos beneficiarnos de estas personas que están dando lo mejor para nosotros, para que aprendamos, aportemos a que podamos vivir una vida mejor. Dios tiene la intención de ayudarnos. Ahora la decisión la tomamos nosotros. ¿Queremos verdaderamente vivir una mejor vida? Entonces, si queremos vivir una mejor vida, vamos a tomar la decisión de aplicar lo que Dios me está enseñando y lo que la palabra de Dios me está instruyendo. Dios manda a personas, ¿para qué? Para que te inculquen, para que te enseñen, para que te pastoreen, para vendar tus heridas, para ayudarte. Y cuando tú el día de mañana seas una persona capaz también, cuando ya estés curado, cuando ya te sientas bien, también tú tienes la habilidad, porque Dios nos dio esa habilidad a todo. Dios puso dones en nosotros que nosotros tenemos que descubrirlo, decir, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuáles son las cosas? Y entonces empezar a descubrir millones de cosas que Dios puso en tu vida y decir, sentirte útil en el reino de Dios. Tú eres parte de un cuerpo en el cual necesitamos que te levante, en el cual estamos necesitando personas como tú que puedan tener ese corazón sincero, dispuesto a ayudar a las personas que verdaderamente están mal afuera, porque hay personas que muchas veces tenemos el conocimiento y lo tenemos guardado, y hay mucho que dirá, un pequeño consejo tuyo, tu habilidad pueden salvar vida en el sentido de decir cuántas personas han tomado decisiones trágicas y terminaron en situación mal, se fueron apartando del propósito de Dios, se fueron alejando, abandonaron quizás su familia, abandonaron su propia vida y empezaron, decía, a dar importancia a las cosas, decís, extrañas, y de solo estar ya no hay nada de lo que en un momento hubo en ti. Pero Dios tiene misericordia y Dios perdona. Dice hasta multitud de pecados. Dice, pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Existen las leyes que dice que el que está contra la ley, ¿qué pasa? Puede ir detenido, puede ir a la cárcel, y lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros estamos en contra de la ley de Dios, y si nosotros nos levantamos y vamos en contra de la voluntad de Dios, vamos a vivir así una vida presa en la cárcel. Vamos a terminar agonizando nuestro espíritu hasta llegar, dice, a morir. Pero para morir, después de la muerte viene una resurrección, y es la resurrección que es Jesucristo. Y Jesucristo quiere que resucites, quiere que vuelvas a recobrar vida, quiere que te levantes en su propósito. Él quiere de que tú seas esa próxima generación que pueda estar dispuesta a ayudar a toda la gente para que puedan ser salvos. Cuento contigo de que tú también puedas ser una persona que te unas a buscar el propósito de Dios. Cuento contigo que la palabra también pueda llegar ahí en el lugar donde tú estás. Cuento contigo para que también puedas ser una persona que incentives a otro a buscar de Dios. Cuando estén pasando un momento difícil, el mejor consejo que tú puedas darle siempre va a ser: Dios está primero. Dios está primero, Dios ocupa el primer lugar. No le dirás, vamos, allá te pueden ayudar, te pueden hacer este trabajo, te pueden hacer aquello. No, Dios, vamos a la presencia de Dios, le planteemos esto a Dios,
Oremos, hablemos con Dios. Dios no tiene que dar una respuesta. Le pidamos que Él nos guíe a un camino justo, a un camino correcto y a tomar sabia decisión. Señor, mandás tu ángeles, como quiera que sea, soltemos nuestra propia expresión y vamos a ver que Dios siempre está dispuesto a soltar la ayuda que tú precises, la ayuda que tú necesites. Dios siempre estará dispuesto a dártela. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. Dice que en Él es el reflejo del verdadero amor. El verdadero amor dice que edifica. El verdadero amor no es vanaglorioso, no se hincha. Dice, me piden justicia, pero sin embargo muchas veces queremos